Buenas noches, te doy la bienvenida a esta última recopilación de relatos de terror. Sabes muy bien que, sobre todo en construcciones antiguas, existen escondites que solo aparecen en los planos arquitectónicos, lugares a los que no se puede acceder a menos que se conozca el secreto. Los hay en escuelas, en casonas, en museos, en bibliotecas, en oficinas de gobierno, en plazas comerciales. De hecho, podría haber uno exactamente bajo el piso donde te encuentras justo ahora. La pregunta es, ¿sabes qué es lo que hay dentro? Uno. Por más que haga memoria, creo que nunca recordaré a quién le compraron la casa que mis padres tenían en la colonia San Pedro de los Pinos. Ni siquiera me acuerdo dónde vivíamos antes. Llegué a esa propiedad cuando tenía más o menos 5 años y estuve ahí casi 2 décadas hasta que decidimos venderla. Fue precisamente en el último año que habité ese lugar cuando descubrí que en ella había al menos una recámara secreta. Mis padres tenían un buen rato de haberse mudado a Querétaro, por lo que terminé viviendo a solas varios meses en aquella vivienda. El despacho de mi padre tardó en ser desocupado, pero cuando por fin terminó de llevarse sus cosas, me decidí a remodelarlo para montar un estudio. El piso era de madera vieja, misma que planeaba conservar, ya que no se encontraba en tan mal estado, además de que no tenía el gran presupuesto para cambiarla o darle mantenimiento. A lo mucho planeaba pintar y resanar las paredes y el techo, cambiar las cortinas y colocar 1 o 2 lámparas. Los muebles del antiguo despacho habían dejado tremendas marcas en la duela, algunas por el peso, otras porque jamás se movió una sola pieza de su lugar y las últimas porque nadie notó que la humedad había ido destruyendo una sección del piso. Toda la superficie de aquella pieza estaba cubierta de tiras de madera, menos un rectángulo de unos 50 centímetros cuadrados. Cerca de la pared del fondo había un pedazo de alfombra gris pegado al piso. Cuando lo descubrí no le puse la atención que requería. En ese momento para mí era solo un simple elemento que desencajaba con el resto. Por eso mismo ya tenía pensado ocultarlo colocando un mueble sobre de él. 1 o 2 semanas adelante escuché ruidos mientras me encontraba trabajando. Unas veces era un radio lo que se oía, otras alguien tosiendo o aclarándose la garganta. Hay que señalar que ese terreno tenía un pequeño patio que rodeaba la casa completa, por lo que echarle la culpa de los ruidos a los vecinos de atrás no tenía sentido ni sustento. Las primeras veces solo me levanté de mi asiento y me puse a buscar la fuente del ruido. Reposaba la oreja en la pared, miraba en las otras piezas, incluso revisé e inspeccioné cada aparato electrónico, pensando que alguno de ellos podría estar reproduciendo interferencia. Los ruidos aparecían únicamente en las noches, durante unos instantes, y no eran tan frecuentes. A veces pasaba una semana entera antes de que los volviera a escuchar. No obstante, durante un par de meses en los que no hice mucho por descubrir el origen, la curiosidad se fue convirtiendo en temor, y entonces llegó un punto en que me quedaba tarde en el estudio solamente a esperar a que aparecieran esos sonidos. Una noche por fin ocurrió. Estaba en completo silencio, muy cerca del mueble que tapaba el pedazo de alfombra gris al que no le había puesto atención cuando dispuse cada cosa en su sitio, cuando escuché una risa.
Se me heló la sangre, pero inmediatamente actué. Jalé el librero, pensando en que encontraría algo tras de él. Entonces miré al suelo, al sitio de donde venía también el ruido de la estática de un radio. Quise quitar el pedazo de alfombra, pero este se encontraba muy bien pegado a una rejilla que cubría un hueco bajo el suelo. Lo primero que pensé fue que se trataba de una coladera, que abajo del estudio estaría pasando un ducto y que, como en todas las ciudades, había gente habitando las cloacas, personas que se habrían asentado bajo mi domicilio. En ese momento tenía sentido para mí, estaba seguro de que sería esa y no otra la explicación, pero entonces me pareció que además había luz ahí abajo. Arranqué un pedazo de alfombra y luego pegué la cara al suelo para mirar por la rejilla. No era un canal ni un registro, parecía más un sótano o una bóveda subterránea. Por una parte estaba impresionado por el descubrimiento, casi 20 años en la misma casa y jamás había visto u oído de ese espacio secreto, pero por otro lado me causaba un poco de ansiedad pensar en lo que me estaría esperando abajo. Recuerda que se escuchaban risas, tosidos, una radio. Con el anverso de la cabeza del martillo arranqué la rejilla e inmediatamente miré al fondo. Se trataba de una cámara bajo tierra, un espacio no mayor a 1,5 metros de profundidad. Podría bajar y volver a subir sin necesidad de escaleras. La luz que iluminaba el sitio le pertenecía a un foco que salía de una de sus paredes. Bajé de un salto. Antes de apreciar todo el cuarto, busqué el interruptor. Esa duda fue la primera que asaltó mi mente. ¿Durante cuántos años seguidos habría estado encendida esa bombilla? Lo siguiente fue escalofriante, asombroso y perturbador a la misma vez. Al fondo de la cámara había una estatua de piedra. La describiré lo mejor que la recuerdo. Tenía cuernos, pezuñas, rostro humano y una mirada perversa. En sus manos los dedos estaban entrelazados y apuntaban hacia el suelo. Su cuello estaba adornado con collares que no eran de piedra. Polvosas cuentas le rodeaban. A sus pies se encontraba un pequeño radio cubierto de polvo y suciedad, el mismo aparato que había estado escuchando sonar por las noches, con el detalle de que ni estaba conectado a la corriente, ni tenía pilas. No estuve más de 5 minutos mirando lo que había en la cámara. El ambiente ahí dentro era inquietante y horrible. Inmediatamente después de salir, coloqué la rejilla y la alfombra destrozada y me puse a pensar en lo que haría a continuación. Llamé a mis padres, pero no les conté enseguida del hallazgo. Más bien me puse a hacerles preguntas para determinar si ellos sabían de la existencia de uno o más cuartos secretos en la casa. Resulta que ninguno de ellos tenía conocimiento de algo parecido, ni de la pequeña cámara subterránea, mucho menos de la estatua. Antes de salir del estudio apagué la luz. Al hacerlo, al mismo tiempo se apagó el destello que salía por debajo de la alfombra, lo cual significaba que el foco de abajo estaba conectado a ese mismo interruptor. Antes no vivía con intranquilidad, pero porque ignoraba aquello que vivía bajo mis pies. No sé si fue la sugestión, pero la casa entera adoptó otros aires, otro ambiente, uno más pesado, denso, oscuro e incómodo. No aguanté ni un fin de semana dándole vueltas al mismo asunto. El mismo domingo por la tarde le pedí a unos amigos que me ayudaran a sacar la estatua de la cámara. Estuve fuera todo el día porque, como te comento, no me sentía ni tranquilo ni seguro dentro de la casa. Cuando llegamos, entramos al estudio y nos encontramos con que la estatua no se encontraba en su sitio.
La rejilla estaba mal puesta, la luz apagada y el viejo radio colocado en mi escritorio. El piso de madera dañado por la pesada piedra que lo talló. Eso me dejó desorientado, paranoico. Me puse a buscar dentro y fuera de la casa, le di varias vueltas al patio, incluso me asustó empezar a dudar si no había sido yo mismo quien la sacó del pequeño sótano. Nunca volví a ver esa estatua, nadie la vio más que yo. La tranquilidad nunca regresó a la casa, el horror se quedó para siempre en forma de puertas que se atoraban en los marcos, ventanas que se azotaban repentinamente rompiendo sus cristales, hornillas de la estufa que se abrían de repente dejando escapar el gas, luces que se prendían solas a media madrugada. Esa fue la razón por la que decidimos vender la propiedad. Dos. Trabajé como paramédico en una ciudad colonial. En cierta ocasión, estando de guardia nocturna, fui solicitado por la policía a un servicio en una propiedad abandonada. Al acercarnos al lugar, mi compañero y yo vimos que era una escena insegura, incierta a pesar de la presencia de 3 patrullas de policía. Al bajar de la ambulancia me enteré de que los patrulleros habían solicitado la presencia de una ambulancia para corroborar que una persona indigente ya no contaba con signos vitales. Un elemento de policía fuertemente armado fue quien nos escoltó hasta el fondo de una mansión abandonada y sin puertas. El lugar había servido para resguardar de la intemperie a un grupo de personas en situación de calle. El sitio era inquietante, desde su fachada, la entrada, los pasillos inmediatos, los corredores, los espacios vacíos, las paredes decoradas con pintas de graffiti. Caminamos varios metros esquivando suciedad, botellas rotas, latas de pegamento industrial y jeringas. El abandono se había tragado gran parte de la estructura, montones de tierra y basura servían como nidos. Quienes habitaban el sitio, al percatarse de nuestra presencia, huían, se escondían de la luz de las linternas, refugiándose en la inmensidad de aquel edificio oscuro, convertido en un basural. En apariencia se trataba de un servicio común y sencillo donde antes de solicitar una ambulancia del servicio forense se pedía a la Cruz Roja que corroboraran la muerte. Lo delicado de todo este asunto fue que al llegar hasta el fondo de la propiedad abandonada, descubrimos un profundo y húmedo túnel que se extendía demasiados metros bajo tierra y que terminaba en una celda. En las rejas de dicha celda se encontraba atrapada una persona. Su cuerpo débil, seco hasta los huesos, estaba encadenado de pies y brazos al grueso hierro reventado por el óxido. Era la escena de un crimen macabro, pero hubo un detalle que nos trastornó, que nos llenó de pánico y que nos hizo sentir una angustia súbita. A pesar del doloroso tormento por el que había sido sometido, el sujeto seguía vivo y agonizaba. Al ser alumbrado en la cara, el estímulo luminoso lo hizo abrir los ojos y mover la cabeza. También intentó mover las manos débilmente. En ese momento el panorama cambió por completo. Liberarlo se hizo urgente. El sujeto, aún vivo, tenía algunas extremidades en estado de descomposición, llagas supurantes y putridas invadían todo su cuerpo. Se asemejaba a la escena más terrorífica de una película de horror. Aquel hombre se mantenía de pie, abrazado por una vieja cadena. Estaba desnudo, con los brazos extendidos y las piernas juntas. Nuestros ojos veían algo muy parecido a una crucifixión.
Los policías traían consigo una tijera cortadora de candados que utilizaron para romper los eslabones de la cadena que sometía a este hombre contra la reja. Detrás de ese sujeto, al fondo de la celda, en la pared sólida, había otro agujero, otro túnel que parecía haberse excavado desde adentro, un hoyo del tamaño suficiente para que una persona adulta se arrastrara o caminara en cuclillas. Al verlo no lo podía creer y creo que los policías tampoco. Uno de ellos desencadenó al indigente solo para que cayera muerto ante nuestros pies. Al acercarme a él buscándole signos vitales, me di cuenta que estaba frente a un cadáver en avanzado estado de descomposición. Gusanos brotaban de sus ojos, nariz y boca. Al cráneo se le había desprendido la carne y el cuero cabelludo. Era posible que la mente nos estuviera jugando una broma. Acabábamos de verlo moverse y hacer gestos de súplica. Por un instante dudé de lo que habían visto mis ojos, también de mi salud mental, pues es frecuente en este trabajo tener pesadillas ocasionadas por experiencias crudas y traumáticas. No podía ser el único, no fui el único. Mi compañero y los 3 policías presentes se veían aterrados. Uno de ellos, quien había liberado al sujeto con la cortadora, cayó presa de un ataque de pánico. Mi compañero y yo salimos del lugar lampareados y llenos de asco. Puedo asegurar que es frecuente en esa zona acudir a servicios extraños donde se pueden percibir malas vibras. Se trata del primer cuadro de una ciudad colonial muy antigua, colmada de leyendas sobre túneles secretos y muertos emparedados en gruesos muros de edificios construidos hace siglos. Hasta ese entonces nunca imaginé que las leyendas fueran ciertas. Se cuentan historias sobre la existencia de túneles laberínticos construidos en la época del virreinato, hechos con la finalidad de comunicar casas de nobles, monasterios, conventos y edificios en poder de la iglesia. Se dice que estos lugares fueron clave durante las guerras y que sirvieron ampliamente a la iglesia para meter la mugre debajo de la alfombra durante la temporada oscura de la Santa Inquisición. ¡3! Mi madre se sabe pocas historias de terror, sin embargo, una de las que ella cuenta es espantosa y horrorosa en más de un nivel. Estimado conejo negro, hoy me atrevo a compartir una experiencia ocurrida en la época en la que nosotros éramos niños. Hace 35 años, en la casa donde crecimos, de vecina teníamos a una mujer muy agresiva, grosera, violenta, que maltrataba mucho a sus hijos. Estábamos pared con la casa de Luisa, por lo que, según recuerda mi madre, era imposible ignorar los gritos que aquella mujer profería mañana, tarde y noche. Los días en que se iba a trabajar dejaba encerrados a sus hijos esperando que no hicieran las cosas que hace un niño cuando se queda mucho tiempo solo. Además de todo, siempre regresaba enojada, llegaba furiosa, azotaba la puerta, entraba a su casa y empezaba a regañar, a reprender y a castigar. A mitad de sus irracionales argumentos, varios vecinos por lo largo de los años intentaron calmarla, tocando su puerta, pasándose al interior de la casa tratando de intervenir, llamando incluso a la policía. Dice mi mamá que una vez escuchó los gritos de los 3, era evidente que los estaba golpeando. Por suerte encontró la puerta abierta y se pasó sin avisar. La mujer debió haberla escuchado porque inmediatamente guardó silencio. Lo que más perturbó a mi madre de aquel encuentro fue que la vecina no tardó en esconder a los niños para que no los viera en el estado de maltrato en que los tenía. Una tarde llegaron 2 patrullas con una orden de arresto. Sacaron a Luisa casi a rastras de su casa.
Fue procesada y encarcelada por el homicidio de un hombre con el que había estado saliendo. Lo más siniestro viene a continuación. Aquella mujer intentó negociar su libertad diciendo que tenía a sus hijos encerrados en un cuarto secreto dentro de su casa. No revelaría el escondite a menos que la dejaran libre. La policía revisó la casa hasta el cansancio, pero no encontraron ninguna puerta oculta, ningún pasadizo, ninguna cámara secreta. Los vecinos también hicieron su parte, pero les fue igual. Por más que gritaban los nombres de los niños, nunca lograron escucharlos responder de vuelta. Hubo mucha angustia en la colonia, pues mientras más días transcurrían, se iba haciendo menos la posibilidad de que aquellos niños siguieran con vida. Semanas adelante surgieron varias teorías. Una de ellas aseguraba que Luisa los había matado antes del arresto, por eso no contestaban. Alguien más dijo que los niños ni siquiera estaban en la casa. Otra persona aseguraba que ni siquiera existían, lo cual podría tener algo de sentido, de no ser por un detalle que te voy a contar. Según mi madre, ella los había escuchado jugar cuando la mamá no estaba en casa, llorar cuando Luisa los castigaba, rasguñar las paredes cuando la vecina se iba toda la noche y los dejaba encerrados. La casa quedó abandonada y no se supo más. En los corazones de la gente que vivía en esa calle quedó la dolencia permanente de la horrible situación que vivieron esos niños. Pero ahí no termina la cosa. Durante meses los vecinos se siguieron saltando a la casa, buscaban la puerta secreta, la trampilla en el suelo, la pared falsa. Mi madre aún vive en la casa de mi infancia y dice que todavía a veces se escuchan los gritos de los niños, como si estuvieran atrapados, como si siguieran encerrados dentro de ese cuarto oculto. Agradecemos al paramédico Barbosa y a Maribel Domínguez por hacernos llegar sus experiencias. Si te ha gustado lo que escuchaste hoy, te pido tu like. Además te invito a que te suscribas para que no te pierdas los estrenos que tenemos cada semana. Nos gustaría leer tus comentarios, así como también tus experiencias. Nuestra bandeja de correo se encuentra abierta en conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.